Este tutorial de MX de Market Basket. El tema es creación de soluciones para la creación y consultas de modelos de minería de datos con DMX. El objetivo, crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta de extensiones de minería de datos DMX. Se creará una aplicación personalizada y el objetivo de la aplicación personalizada es poder especificar un conjunto de productos y predecir los productos adicionales que se adquirirán con productos específicos. A continuación, Adventure World Cycles utilizará esta información para agregar una característica de sugerencia a su sitio web y también para organizar mejor la forma en la que presenta la información a sus clientes. Como podemos observar, vamos a crear y consultar modelos de minería de datos con DMX de tutorial DMX de Market Basket. El tutorial DMX de Market Basket. En este tutorial aprenderá a crear y entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta extensiones de minería de datos DMX. A continuación, los modelos de minería de datos se utilizarán para crear predicciones que describen los productos que tienen a adquirirse simultáneamente. Los modelos de minería de datos se creará a partir de los datos incluidos en la base de datos, ejemplo Adventure World 2012, que almacenará datos de la empresa ficticia Adventure World Cycles. Adventure World Cycles es una gran empresa multinacional de fabricación. La empresa fabrica y vende bicicletas de metal y de materiales compuestos de mercado de Norteamérica, Europa y Asia. Su sede central de operaciones se encuentra en Boston, Washington, con 290 empleados y tiene distribuidos varios equipos regionales de venta en toda su base de mercado internacional. En la lección 1 vamos a crear la estructura de minería de cesta de la compra. En esta sección se creará una estructura de minería de datos que permitirá predecir qué productos de Adventure World Cycles tiene a adquirir un cliente simultáneamente. Si no está familiarizado con las estructuras de minería de datos y su rol en minería de datos, vea la estructura de minería de datos. La estructura de minería de los datos de asociación que creará esta lección admite adición de modelos de minería de datos basados en los algoritmos de asociación de Microsoft. En lecciones posteriores utilizará los modelos de minería de datos para permitir el tipo de productos que el cliente tiene a adquirir simultáneamente, lo que denominará análisis de cesta de mercado Market Basket. Por ejemplo, es posible que averigüe que los clientes tienden a comprar bicicletas de montaña, ruedas, casco simultáneamente. Tenemos lo que es la instrucción de crear min estructura. Como vemos, se puede dividir en las siguientes partes: asociación de un nombre de la estructura, definición de la columna de clave, definición de las columnas de minería de datos, definición de las columnas de la tabla animada. Tenemos lo que es crear la consulta y modificar la consulta. Crear la consulta es el primer paso, es conectarse a una instancia de análisis services y crear una consulta DMX en SQL Server Management Studio. Y modificar la consulta es modificar la instrucción crear min estructura descrita anteriormente para la estructura de minería de datos Market Basket. Copiamos lo que es la siguiente línea de código. Vamos a ir a lo que es el gestor de la base de datos. Creamos una nueva consulta de DMX en la cual vamos a copiar el código. Guardamos con el nombre que se encuentra acá. Y ejecutamos. Una vez que hemos ejecutado, vemos que tenemos los resultados correctamente. Vamos a lo que es la lección 2. La lección 2 dice agregar modelos de minería a la estructura de minería cesta de la compra. En esta lección agregará dos modelos de minería de datos a la estructura Market Basket que creó en la lección 1. Crear la estructura de minería de la cesta de la compra. Estos modelos de minería de datos le permitirán crear predicciones.
Para predecir los tipos de artículos que los clientes suelen adquirir simultáneamente, creará dos modelos de minería de datos usando el algoritmo de asociación de Microsoft y dos valores distintos para el parámetro Minimum Probability. Minimum Probability es un parámetro del algoritmo de asociación de Microsoft importante que ayuda a determinar el número de reglas que contendrá un modelo de minería de datos. Al especificar la probabilidad mínima que debe tener una regla, por ejemplo, establecer el valor en 0,4, se especifica que se puede generar una regla solo si la combinación de productos que la regla describe tiene al menos una probabilidad del 40% de que esto ocurra. La instrucción AlterMin Structure para agregar un modelo de minería de datos que incluya una tabla animada a la estructura de minería de datos se usa la instrucción AlterMin Structure de DMX. El código de la instrucción se puede dividir en las partes siguientes: identificación de la estructura de minería de datos, asignación de un nombre al modelo de la minería de datos, definición de las columnas de clave, definición de las columnas de entrada y de predicción, definición de las columnas de la tabla animada, identificación de los cambios de parámetros y el algoritmo. Para lo que es agregar un modelo de minería de datos de asociación a la estructura con un valor predeterminado, copiamos el siguiente código. Vamos a lo que es SQL Server, cerramos esta pestaña, abrimos una nueva consulta de DMX, ejecutamos, guardamos, vamos a copiar el nombre que se encuentra acá, damos clic en guardar y ejecutamos nuestra consulta. Ahora vamos a agregar un modelo de minería de datos de asociación de la estructura cambiando el valor predeterminado. Bajamos, copiamos esta línea de código, cerramos la pestaña, abrimos una nueva consulta de DMX, copiamos, guardamos con el nombre que se encuentra aquí, borramos esa línea que está de más, ejecutamos y como podemos ver, la ejecución ha finalizado. Ahora vamos con lo que es la lección 3, que es procesar la estructura de minería de datos de la cesta de la compra. En esta lección utilizará una instrucción del insert into de DMX a las vistas en base a la lección del ejemplo Adventure World 2012 para procesar la estructura de minería de datos y de los modelos de minería de datos creado en la lección 1 y 2. Al procesar una estructura de minería de datos, Analysis Services lee los datos de origen y genera la estructura que admiten los modelos de minería de datos. Al procesar un modelo de minería de datos, los datos definidos por la estructura de la minería de datos se pasan por el algoritmo de minería de datos que haya elegido. El algoritmo busca tendencias y patrones y a continuación almacena esta información en el modelo de minería de datos. Por consiguiente, el modelo de minería de datos no contiene los datos de origen reales, sino la información descubierta por el algoritmo. Para obtener más información acerca de cómo procesar estos modelos de datos, vea requisitos y consideraciones del procedimiento de minería de datos. Solo debe volver a procesar una estructura de minería de datos si cambia una columna de la estructura o los datos de origen. Se agrega un modelo de minería de datos a una estructura de minería de datos que se ha procesado. Puede usar la instrucción insert into minimum model
para entrenar el nuevo modelo de minería de datos en datos existentes. La estructura de minería de datos MarketBasket contiene una tabla animada, por lo que deberá definir las columnas de minería de datos que deben entrenarse usando la estructura de tablas animadas y usa el contenido SPED para definir la consulta que existen los datos de aprendizaje de las tablas de origen. Para procesar la estructura de minería de datos MarketBasket, copiamos el siguiente código, lo llevamos a SQL Server, creamos una nueva consulta de MX, cambiamos lo que es el nombre por Adventure World 2012, guardamos con el nombre que se encuentra acá, guardamos con el siguiente nombre, y ejecutamos y nos sale un error, la cual es que tenemos que poner Adventure World 2012 acá. Ejecutamos y ha finalizado correctamente. Continuamos con lo que es la lección número 4, ejecutar predicciones de cesta de la compra. En esta lección usará instrucción select de DMX para crear predicciones basadas en los modelos de asociación que creó la lección 2. Para crear una consulta de predicción se usa la instrucción select de DMX y se agrega una cláusula de predicción join. Para obtener más información acerca de esta sintaxis de una combinación de predicción, vea lo que es select from. El select from model prediction join, la instrucción select consta de tres partes: una lista de las funciones de predicción y las columnas del modelo de minería de datos que devuelve el conjunto de resultados. En lista también puede incluir columnas de entrada de datos de origen. Una consulta de origen que define los datos se usa para crear una predicción. Por ejemplo, si se está creando muchas predicciones en su lote, la consulta de origen podría recuperar una lista de clientes. Usa una asignación entre las columnas del modelo de minería de datos y los datos de origen. Si los nombres de columnas coinciden, puede usar la sintaxis natural predict join y omitir las asignaciones de columnas. Vamos a crear una predicción utilizando un modelo con el valor de minimum probability predeterminado. Copiamos lo que está acá, cerramos. Creamos una nueva consulta de MX, guardamos con el siguiente nombre, guardar, ejecutar y obtenemos el resultado. Para culminar, vamos a crear una predicción usando el modelo con valor 0,01 para minimum probability. Copiamos lo que está acá, cerramos
Creamos una nueva consulta de MX y ejecutamos. Y nos sale un error. Ejecutamos y ha finalizado correctamente. Hola, este video es para la materia de sistemas expertos, la cual es impartida por el ingeniero Jorge Pincay en la Universidad Blake Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ciencias Informáticas, en el cantón Manta, lo cual es muy hermoso, que es reconocido por sus playas. Mi nombre es Virginia Arteaga, soy de Flavio Alfaro, la cual se encuentra en la parte noroeste de lo que es la provincia de Manabí. Tiene una variedad de frutos cítricos, sin dejar atrás lo que es el cacao como uno de los principales productos agrícolas. La ganadería es otro de los ejes de producción que impulsa la economía flavio-alfarense.